le va a quedar muy fácil. 60,000 pesos usted se lo gasta saliendo a comerse ni una hamburguesa con su pareja o con su hijo. O sea que es algo muy económico y la bendición que vamos a tener ese fin de semana va a ser muy grande. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor por eso? Vamos a trabajar fuertemente por la convención de fuego. Una temática se llama que vamos a manejar allí bien especial, y una palabra que va a bendecir nuestras vidas. El domingo estamos aquí en el culto, ¿vale? Vamos a la palabra del Señor, a Primera de Reyes, por favor. Primera de Reyes 19. Primera de Reyes 19. ¿Ya lo tiene? Versículo 1. Primera de Reyes 19, versículo 1. Mire lo que dice la palabra del Señor. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero. Yo quiero que usted subraye esa palabra, un mensajero, diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto a tu persona como la de uno de ellos. Y dice el versículo 3: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Mire lo que dice el versículo 5 en adelante: echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. ¿Qué fue lo que le dijo el ángel del Señor? Levántate y come. Entonces él miró, y he aquí en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Versículo 7: y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez. ¿Sabes que hay gente que el Señor le insiste tanto? Mire, volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, ¿qué le dijo nuevamente? Levántate y come. Yo sé que aquí hay gente que no hay que decirle que coma, porque eso come, como decía Fernando, come más que lija nueva, ¿sí? Y dice la palabra: levántate y come, porque el largo camino te resta. Yo quiero que usted le profetice esta palabra a la persona que está a su lado. Dígale: levántate y come, porque el largo camino te resta. Y dice la palabra en el verso 8: se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, en el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva. ¿Dónde se metió? En una cueva, dice la palabra. Se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Versículo 11: él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Verso 12: y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva
y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué fue lo que le dijo la voz? ¿Qué haces aquí, Elías? Versículo 14. Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y mire lo que dice. Yo quiero que le preste mucha atención a los versículos 15, 16, estos dos últimos versículos. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Y a Jehú, dice verso 16, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y mire lo que dice allí. Y Eliseo, ¿a quién? Hijo de Safat de Abel Meola, ungirás para que sea profeta, para que sea profeta, para que sea profeta. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias por cada familia, por cada persona, Señor. Hoy te pedimos que traiga la sabiduría, el discernimiento y la inteligencia para escuchar tu voz a través de este mensaje. Que podamos abrir nuestros oídos para percibir y para capturar lo que tú nos quieres hablar y lo que tú nos necesitas hablar. Ayúdanos a mantener el enfoque. Ayúdanos a mantener la visión en las cosas que son verdaderamente importantes, en el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Estamos hablando acerca de la importancia del enfoque, de ser hombres y mujeres con el enfoque adecuado. Hace 8 días empezábamos la palabra, la disertación, y el Señor nos enseñaba qué cosas nos ayudan a enfocarnos, porque a veces en la vida perdemos la brújula, perdemos el norte, perdemos o no hemos encontrado el propósito y la asignación de Dios para esta tierra. Porque déjame decirte, tú estás aquí en esta tierra con una función mucho más excelsa que ir a trabajar, pagar tus deudas y dormir. ¿Cuántos dicen amén? Pero a veces nos desenfocamos, perdemos el enfoque, nos desviamos del propósito, del diseño, de la asignación de Dios para nuestras vidas. Y el Señor nos enseñaba cómo la oración, a través de la oración, podemos recuperar el enfoque. Un hombre, una mujer que ore todos los días es un hombre y una mujer altamente enfocado. Aló. Pero también la palabra. Qué importante es estar cerca de la palabra, porque la palabra marca la dirección del propósito y de la asignación de Dios en nuestro corazón. Y hablábamos cómo también el tener un encuentro con Jesús nos ayuda a enfocarnos, cómo a veces las situaciones, Dios permite situaciones que se nos mueve el piso para que volvamos nuevamente a enfocarnos en Él. Y hablábamos acerca de la historia de Daniel, capítulo 6, cómo cuando vino retaliación sobre Daniel, dice la palabra que él se encerró nuevamente en su habitación, y dice que abrió las ventanas de su habitación hacia Jerusalén y volvió a orar 3 veces al día como lo hacía antes. Y como nosotros perdemos cosas, perdemos buenos hábitos, pero a través de esas movidas de piso Dios las usa muchas veces para volvernos a enfocar y para volver a recuperar los buenos hábitos que hemos perdido. Aló. También el Señor nos enseñaba cómo, en qué cosas debemos enfocarnos. Y el Señor nos ministraba cómo debemos enfocarnos en el propósito y no tanto en el ruido. A veces nos enfocamos más en el ruido y no en el propósito eterno. Y Dios nos habla y nos dice que nos enfoquemos en lo que Dios nos ha llamado a hacer y no nos enfoquemos en las circunstancias que puedan estar pasando. Aló. También el Señor nos hablaba de cómo debemos enfocarnos en las cosas eternas. ¿En qué debemos enfocarnos? En las cosas eternas. Y hay una palabra preciosa que está en 2 de Corintios 4:18. La leíamos allí. El Señor nos hablaba sobre la importancia también de enfocarnos en
Dios, obviamente, en Él, en servirle, en conocerle, pero también en enfocarnos en nosotros mismos, porque nosotros somos el canal que Dios va a utilizar para bendecir muchas vidas y muchas familias. ¿Cuántos dicen amén acá? Pero también el Señor nos hablaba sobre la importancia de enfocarnos en la familia. Dígale a la persona que está a su lado: enfóquese en la familia. Comience a predicarle. Dígale: mujer, usted me tiene como descuidada, varón. Dígale allí con autoridad. Dígale: varón, usted no me ha invitado, como dice la canción, sácala, llévala al cine, cómprale. Oiga, eso sí se la saben, ¿no? ¿Ah? Pero la alabanza. Y finalizamos el tercer punto haciéndonos una pregunta, y es: ¿qué cosas nos hacen perder el enfoque? Y la primera de las 4, y que voy a profundizar hoy, que vamos a continuar hoy, hablábamos acerca de cómo el temor, ¿qué cosa? El temor nos hace perder muchas veces el enfoque. Y esta historia tremenda, yo quiero que usted se prepare, porque la historia de Elías es una historia de tremenda edificación. Elías, Primera de Reyes 19, el texto que acabamos de leer, es el vivo ejemplo, es un ejemplo claro de cómo un gran hombre de Dios, una persona con muchos dones, talentos, llamados, unción, por descuidarse, perdió el enfoque y terminó como terminó. Me llama mucho la atención, si usted prestó atención, y vamos a ir versículo a versículo estudiando esta palabra, me llama mucho la atención cómo Elías se desenfocó de tal manera que el Señor perseveró con él, porque no solamente le habló una vez, le habló 2 veces, le habló 3 veces, como muchas veces te puede pasar a ti, el Señor hablándote incisivamente, continuamente, y a pesar de que el Señor lo fortalecía, que el Señor le hablaba, que el Señor le hacía una invitación a que recapacitara, Elías no recapacitó, y Elías terminó siendo sustituido por otro, porque el Señor le manda y le dice al final: bueno, hermano, usted como que ya no quiso, entonces hágame el favor, haga lo último, y es: vaya, únjame a este rey en Siria, vaya, únjame a este varón aquí en Israel, y vaya, únjame a un hombre llamado Eliseo, porque él va a ser profeta en tu lugar. ¿Sabe los peligros del desenfoque? Es que el desenfoque siempre nos va a llevar a perder algo que luego no vamos a volver a recuperar. ¿Aló? Y yo quiero que a través hagamos una relectura de Primera de Reyes 19. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué Elías se desenfocó? Y esos elementos nos van a ayudar, nos van a fortalecer, nos van a ministrar. Cuando oraba por esta palabra, me llama mucho la atención y llego a la conclusión que el problema de Elías, mire, Elías venía de una gran victoria. ¿De dónde venía Elías? De una gran victoria. Pero Elías se encontró en una situación de desgaste físico. Anote allí. El problema de Elías es que Elías se desgastó físicamente, Elías se desgastó espiritualmente, Elías se desgastó emocionalmente. ¿Cuántos algún momento se han enfrentado a un gran proyecto? Por ejemplo, el de comprar una casa, comprar un lote, edificar una casa, proyectarse para pagar la universidad de los hijos, establecer una gran empresa. Hay iniciativas que nosotros llevamos en nuestro día a día, desafíos, batallas que nos pueden desgastar. Diga conmigo: desgastar. Y eso no está mal. Escúcheme, yo recuerdo que desde que estoy aquí en Santander de Quilichao he tenido varios de esos procesos. Le voy a contar uno para que se vaya metiendo en el tema. El segundo auditorio que tuvimos como iglesia, que yo le bauticé el Auditorio de la Fe. ¿Cuántos se acuerdan del Auditorio de la Fe? Ahí en la entrada, diagonal al rendidor, donde hoy hay una mueblería. Ahí en esa mueblería nosotros conquistamos ese lugar.
Y yo me acuerdo que una vez saliendo del pozo de oración, que lo hacíamos aquí al frente, mire Dios cómo es profético, siempre Dios nos mueve a lugares con una intención. ¿Qué íbamos a saber nosotros hace 5 años, cuando iniciamos el pozo de oración allí en una casa enseguida, que después íbamos a estar en este lugar? Mire lo intencional que es Dios. Y una vez saliendo de esa casa, Dios me dice: levántate y resplandece. Y Dios comienza a hablarme acerca de eso, y después me da una palabra que está en Isaías 54 y dice: ensancha el sitio de la tienda. Y el Señor me dice: quiero que salgan de ese local donde están ahora, y yo les voy a dar un local mucho más grande. Y comenzamos entonces con la pastora a orar. Les decimos, Dios nos dio la palabra de que ese sería el local. Y cuando fuimos a averiguar el local, ese local costaba mucho dinero. Antes ese local estaba una discoteca que se llamaba Sin Pecado. ¿Cómo se llamaba la discoteca? Y como era sin pecado, por eso quebró, porque al poco tiempo tuvo que quebrar. Y allí se generó la oportunidad para que pudiéramos conquistar ese lugar. Pero a pesar de que la discoteca había salido, el arriendo era muy costoso. Y nosotros comenzamos a orar, comenzamos a clamar, y Dios nos dio una palabra de que ese sería el próximo lugar donde estaríamos como iglesia. Y recuerdo que algunos discípulos los comencé a llamar, comenzamos a visitarles, a contarles la visión de que allí iríamos, de que allí Dios nos iba a llevar. Era un salón espectacular. Y recuerdo que estábamos en la negociación y estaba muy alto, estaban cobrando demasiados millones de pesos por eso. Y orábamos y hablábamos, orábamos y negociábamos, hasta que ya nos estábamos acercando a un precio que como iglesia lo podíamos asumir. Y estábamos contentos, le habíamos dicho a algunos discípulos que ese era el lugar, tomamos videos. Cuando de repente la última conversación que tuvimos con los dueños de ese local fue un viernes, y me doy cuenta después el lunes, me llama uno de los dueños, y me dice: pastor, ya le tengo que dar una mala noticia. El local se lo alquilamos a una agencia de pilotos. ¿Cuántos se acuerdan que allí se montó una agencia de avionetas allí, que para enseñar a conducir avionetas? Yo no sé en qué aeropuerto aquí en Santander, pero allí se metió. ¿Y sabe yo cómo quedé? Yo decía: pero Dios mío, ¿por qué, si tú me lo dijiste, tú me lo prometiste? Y ahorita está esa agencia de pilotos allí. Y yo seguí orando, pero fue un golpe muy duro. Fue una descarga emocional, espiritual y física muy dura, pero todavía no terminaba allí. Luego pasaron 8 meses, 9 meses pasaron. Y un día yo estaba orando en el primer local, y el Señor vuelve y me dice: ensancha el sitio de tu tienda. Entonces ya la segunda vez yo le dije: no, Señor, pórtese serio, ya otra vez, ya. Y llego y la pastora me llama, porque cuando uno tiene un local propio, una de las cosas es que podemos orar en la iglesia, y es un tiempo muy especial. Y ella me llama y me dice, en ese entonces el rendidor, que en paz descanse, todavía estaba vigente. ¿Cuántos se acuerdan del rendidor? Oremos por el rendidor, que Dios lo tenga en su santa gloria. Y este micrófono está, bueno, ya compramos las sillas de los niños, ahora vamos a comprar los micrófonos, amén. Mire, y me llama y me dice: necesito que me traigas unas cosas para el almuerzo. Como yo soy el jefe de operaciones terrestres nivel 1, es decir, mensajero. Entonces yo salí, yo en ese entonces andaba a pie y domicilio y vaya para allá. Y cuando voy pasando, llegando al rendidor, el local en el segundo piso estaba vacío. Y recuerdo que lo veo y digo: uy, ojalá, pero no tenía el aviso de que se arrendaba. Y yo comienzo a buscar el celular. Yo dije: uy, ojalá yo no borre este número. Mire lo importante de no borrar los números del celular. Y vuelvo y lo llamo y le digo, y me dice: no me diga que usted es el pastor con que hablamos la otra vez hace tiempo. Yo le dije: sí. Me dice: pastor, le tengo una buena noticia. La agencia de pilotos no pagó ninguno de los 9 meses de arriendo. Los servicios están cortados. Eso está todo dejado, todo abandonado. Llame a mi primo y hágale una propuesta, porque él está desesperado y no sabe qué hacer. ¿Y sabe cuál fue la voz de Dios que se me activó y me dijo: mira,
Yo lo que nunca te dije que no te lo iba a entregar. Yo estaba era preparando todas las cosas, acomodando todas las cosas para poderle entregar esa propiedad a la iglesia. Y cuando lo llamé le dije, mire, yo quiero el local, pero solamente puedo pagar el valor que le había dicho hace 8 o 9 meses, y le tengo otra ñapa. No solamente necesito el local del segundo piso, sino que necesito el local pequeño del primer piso para la iglesia de los niños. Y ese varón me dijo, pastor, hagamos negocio, firmemos esta semana el contrato. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? ¿Qué hizo el Señor? Se encargó de preparar todas las cosas para bendecirnos. Pero allí no termina el tema. Ahora vino el trasteo, hermano. ¿Y yo por qué le cuento todo esto? Porque yo me acuerdo, Fernando, ¿tú te acuerdas que yo te dije, vení, acompáñame? Y le dije, mira, te voy a mostrar algo. Y Fernando no sabía, y cuando entramos y él lo vio y él se maravilló. Yo me acuerdo, me marcó mucho ese milagro, porque cuando yo te mostré el auditorio de la fe, eso fue lo que activó en sus corazones la iniciativa de que se cambiaran de barrio. ¿Se acuerdan? Tú me dijiste, pastor, así como usted tuvo fe para eso tan grande, yo también tengo que tener fe para mejorar en mi familia. Me acuerdo mucho de eso. Eso es lo que hacen los testimonios. Y comenzamos, hermano, y ese letrero, nosotros los que se acuerdan, eso no era un letrero de la iglesia, eso era una valla publicitaria, 18 metros por 9 metros, es una cosa gigante. Y eso con lluvia, instalando todo eso, ese letrero, repellamos todo. Mejor dicho, eso fue una bendición. Pero ¿por qué te cuento todo esto? Porque al final de ese tiempo yo me acuerdo que esa gran victoria produjo en mí un desgaste físico. ¿Qué produjo? Un desgaste físico. Y un desgaste emocional, y un desgaste espiritual. Un desgaste emocional porque se necesitó mucho dinero para adecuar ese salón, para trastearnos allá, para acondicionarlo allá. Y cuando leí esta palabra en Primera de Reyes 19 y veía lo que le pasó al profeta Elías, el profeta Elías venía de tener una gran victoria. Me llama la atención y quiero que me acompañe, por favor, a la palabra Primera de Reyes 17, allí, juntito. Primera de Reyes 17:7. Dice, pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. ¿Sabe que me llama la atención? Que la sequía no hizo vulnerable al profeta. No. Estaban viviendo un tiempo de sequía y eso no lo hizo vulnerable. Acompáñenme a la palabra Primera de Reyes 17:9. Dice, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado una orden allí a una mujer viuda. ¿Cómo era la mujer? Que te sustente. La escasez no lo hizo vulnerable el profeta Elías en ese momento. No. Mire lo que dice Primera de Reyes 17:17. Allí abajito, unos versículos abajo dice, después de estas cosas, usted sabe la historia, él va porque se seca el arroyo. El cuervo no vuelve el pan, no vuelve la carne. Y Dios da una orden, le da una orden al corazón de Elías y le dice, vete a buscar una viuda. Imagínese uno bien pelado, bien con necesidad, y que Dios le diga a uno que una viuda que no tiene cómo sustentarse ella, lo va a sustentar a uno. Pero eso no hizo vulnerable emocionalmente, ni físicamente, ni espiritualmente al profeta Elías. Primera de Reyes 17:17. Luego esta mujer viuda tenía un hijo. Y dice la palabra, después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. La enfermedad de ese muchacho no hizo vulnerable las emociones del profeta, la fe del profeta. No, ni la muerte. Qué bueno es que tengamos esa resiliencia que tenía el profeta Elías. Que ni la sequía más berraca que estemos viviendo nos haga vulnerables. Aló. Que tengamos la resiliencia que tuvo Elías, que ni siquiera los tiempos de escasez nos va a volver vulnerables en nuestra relación con Dios. Porque el problema de mucha gente es que cuando cosas físicas se mueven, lo espiritual también se mueve, y no puede ser así. Aló. Ni la enfermedad del hijo de la viuda lo volvió vulnerable. No.
¿Cuántas personas hay que cuando tienen un dictamen médico, un problema en su salud, se vuelven vulnerables espiritualmente hablando y en su fe? Pero ni la enfermedad del hijo, ni la muerte de ese hijo, porque luego él lo resucitó con la unción del Espíritu Santo, lo volvió vulnerable. No. Mire, Primera de Reyes 18, acompáñenme. Dice la palabra, Primera de Reyes 18:1. Pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo: ve, muéstrate a Acab. Acab era el rey de Israel, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Verso 2 dice: fue pues Elías a mostrarse a Acab, y dice la palabra, y el hambre. ¿Qué dice el Señor? Y el hambre era grave en Samaria. Mire, ni el hambre ni el propio rey Acab hizo que el profeta fuese vulnerable. Qué tremendo. Pero cuando vamos a la palabra Primera de Reyes 19, y aquí es donde yo quiero que usted se me concentre, porque aquí empezamos el tema y aquí empezamos a prender la moto y a meterle el acelerador a la cosa. Mire, cuando vamos a Primera de Reyes 19:2 dice: entonces envió Jezabel a Elías un mensajero. ¿Un qué? Mensajero, diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas no he puesto tu persona como la de uno de ellos. El problema de Elías es que Elías tuvo una gran victoria. Elías tuvo grandes victorias, pero Elías se fue desgastando físicamente, espiritualmente, emocionalmente. Y eso no es un problema, porque a todos nos pasa. El problema de Elías fue que Elías no se renovó. ¿Qué es lo que le pasó a Elías? No se renovó. Si hoy tú estás en esta mañana y me dices: pastor, yo me identifico con esta palabra porque me siento desgastado físicamente, el mensaje de Dios para ti es: renuévate en Cristo Jesús. Si tú hoy estás en esta mañana y me estás diciendo: pastor, yo me identifico y tomo la palabra porque estoy desgastado espiritualmente, la respuesta de Dios para tu vida es: renuévate en Cristo Jesús. Si tú estás hoy aquí y estás desgastado emocionalmente, ¿sabe que a veces uno se turba en sus emociones? Uno está como afligido, a veces uno está molesto, a veces uno puede estar iracundo y no sabe por qué. ¿A cuánto les pasa eso? Yo soy sincero, yo hay veces que llego y estoy en la casa y yo me comienzo a mover. Yo soy bien dinámico, yo soy como loco. Y la pastora comienza y dice: ¿qué te pasa? Y yo me muevo y voy para aquí y voy para allá. Y ella me dice: ¿qué es lo que te pasa? Y yo le digo: no, estoy como molesto, pero no sé por qué. No sé qué algún muérgano estará haciendo allí pecando delante de Dios. Estoy inquieto. ¿Sí? Y a veces uno está emocionalmente. ¿Cuánto les pasa eso? O a mí solamente me pasa. Y uno dice: ¿pero qué es lo que pasa? Y es que uno está desgastado emocionalmente, porque las tinieblas buscan desgastarte emocionalmente para traer contienda en tu propio corazón y para traer contienda en tu propia familia, en tu propio matrimonio, en la relación con tus hijos. ¿Aló? Y después le dicen: ay, mamá, váyase para la iglesia porque aquí no nos la aguantamos. ¿A cuántas mujeres les han dicho alguna vez así? Yo tengo varones que me dicen: pastor, usted a partir de hoy es mi mejor amigo, porque si usted se aguanta esa vieja, créame, pastor, que usted es de los míos. Y viene ese desgaste. Pero Elías no se renovó. Y me llama la atención, como lo decía ahorita, la sequía no lo hizo vulnerable, la escasez no lo hizo vulnerable, la muerte no lo hizo vulnerable, la enemistad no lo hizo, la enfermedad, perdón, no lo hizo vulnerable. La muerte no lo hizo vulnerable, el hambre, ni siquiera la presencia del rey Acab, que era un rey malo y perverso, no lo hizo vulnerable. Pero algo tan pequeño como un mensaje, como un mensajero y un mensaje, sí lo hizo vulnerable. ¿Sabe el Señor que me hablaba con esto para ti? Que a veces, por no renovarnos, iglesia, escúcheme por favor, por no renovarnos, algo tan pequeño, un ataque tan pequeño puede hacer grandes daños en nuestras vidas, como lo hizo con el profeta. Escúchame y mira el contexto de la palabra. Él se enfrentó con 450 profetas, demonios, santeros, brujos. ¿Usted sabe qué es tener 450 brujos con espada respirándole en la nuca a una sola persona para matarlo? Y él no temió.
Usted sabe que es estar en una de las crisis más grandes sobre Israel de 3 años y medio de sequía, donde no llovía, y el profeta Elías ni se despelucó. Usted sabe lo que le tocó, los procesos que vivió el profeta, y que un mensajero lo ponga en una situación de miedo y de temor. Hay mucha gente que está desgastada, que no se ha renovado, y por eso cosas pequeñas te están atacando. Por eso cosas pequeñas en el matrimonio. A veces uno atiende consejería. Hey, pastor, necesito una consejería, me voy a divorciar. ¿Y por qué? Pastor, es que yo estaba en el centro allá, en Triqui, ¿cómo se llama eso? Traque, eso. Y llamé a mi mujer y no me contestó, y me dio una piedra y no me gustó, y me voy a separar. Un mensajero. ¿La está captando? ¿Cuál es el mensajero? O sea, ¿cuáles son esas cosas pequeñas que te irritan? ¿Cuáles son esas cosas pequeñas que están formando un lío emocional, espiritual, físico en tu vida, en tu familia? Eso es lo que Dios quiere que nosotros le pongamos cuidado hoy. ¡Aló! Algo pequeño, como un mensajero, hizo vulnerable al profeta Elías. ¿Y sabe qué hizo ese mensajero? Transmitirle un mensaje lleno de temor. ¿Lleno de qué cosa? De temor. Mire, cuando yo oraba por esta palabra, veía a muchos de ustedes siendo atacados por cosas pequeñas, por pequeñas cosas como estas. Algo tan pequeño, algo tan trivial, pero que te está moviendo el piso, pero que te está afectando tanto. Pero ¿sabes por qué? Porque no te has renovado. Y el mensaje de Dios en esta mañana es: renuévate. Busca renovarte en Cristo, por favor. Cuando perdemos la capacidad de renovarnos en Dios, cualquier cosa, por más pequeña que sea, nos puede sacar y nos puede desenfocar del propósito de Dios. Ahora, cuando vemos Primera de Reyes 19, versículo 2, por favor, póngale atención a esto. Dice la palabra: entonces envió Jezabel a Elías un mensajero. ¿Qué fue lo que envió Jezabel? Un mensajero, diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. ¿Qué fue eso? Fue un mensaje de intimidación, fue una amenaza. ¿Cuántos han sido amenazados? Yo les cuento, ya ahora les puedo contar algo que me pasó hace unos meses, poquito. Nos amenazaron a la pastora y a mí, y nos llamaron a extorsionarnos. Usted no se dio cuenta, ¿sí ve? Y todo el culto fue, y el apartamento me llenó de policías. El J3, Rocío vino porque la cosa estaba complicada. Y gracias a Dios, ¿cuántos saben que Dios cuida de nosotros? Y ese muchacho no sabía quién era este Pechito, hermano. Entonces yo tengo un poco de amigos conocidos, y para hacer el cuento largo, triangularon al tipo, descartaron, y al final no pasó nada. Gracias a Dios. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Entonces yo sé que es eso. Yo sé que es cuando te llega un mensaje de muerte, de amenaza. Y le dije a algunos discípulos, poquitos de la iglesia, para que oraran, y Dios se glorificó. Pero me llama la atención esto, recordando lo del profeta, lo que me pasó a mí y lo que tal vez te puede estar pasando a ti. Mira, lo segundo que quiero hablarte hoy, o lo siguiente, es que el ataque de Jezabel, o sea, Elías se desenfocó producto de no renovarse en el Señor, de no recobrar fuerzas en el Señor, pero también porque el ataque de Jezabel primeramente fue mental, fue un ataque en la mente. El mensaje de intimidación, cuando a ti te llega una amenaza, cuando a ti te llega una extorsión, ¿dónde es la batalla? Aquí. Cuando te llega un dictamen de que tienes cáncer, ¿dónde es la batalla? ¿Por qué? Porque creemos que nos vamos a ¿qué? A morir. Cuando te llega un embargo del banco, ¿dónde es la batalla?
En la mente. ¿Y qué tiene que ver esto? Mucho. Porque libramos batallas en la mente, y si no sabemos ganar esas batallas en nuestra mente, esos dardos, esos mensajeros del diablo, si les damos ventaja en nuestros pensamientos y en nuestro corazón, terminarán apartándonos del propósito de Dios, terminarán haciéndonos desenfocar. ¡Aló! Y lo que yo quiero decirte hoy de parte del Señor con esta palabra, levanta tus manos allí donde estás y cierra tus ojos, es: cuida tu mente, cuida tus pensamientos, cuida tu corazón. No permitas que el enemigo, a través de mensajes erróneos de muerte, te desvíen del propósito eterno. La batalla está en la mente, iglesia. La batalla está en la mente, y yo te quiero decir que no te puedes dejar derribar en tu mente, iglesia. Aló. Mire, Jezabel atacó la mente del profeta, buscó desestabilizarlo porque provocó temor. Vengo a decirte en esta mañana que no te dejes sembrar pensamientos contrarios a los de Dios. Aló. Gana la batalla en la mente. No te dejes derribar. Mire, esta mujer llamada Jezabel envió un mensajero, y el mensajero trajo un mensaje. ¿Sabe que a veces nosotros no cuidamos nuestros oídos? Tú no puedes escuchar cualquier mensaje que ande por allí. Aló. Tú debes escuchar el mensaje de la palabra de Dios, que siempre traerá fe, que siempre traerá fortaleza, que siempre traerá ánimo. Aló. Pero cuando leemos el versículo 3, vaya rápidamente, Primera de Reyes 19:3 dice: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allá a su criado. Mire, levante sus manos las parejas, por favor, en este momento. Dios me coloca algo. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que esos pensamientos de separación, de divorcio, Señor, que muchas veces por mucho tiempo el enemigo quiso colocar en la mente, Señor, de ellos, Dios, hasta doblegarlos, te pido en el nombre de Jesús que se quebranten y que sean neutralizados en el nombre poderoso de Jesús. Si hay algo que el enemigo quiere hacer, es atacar y destruir la familia, amado. Y tú no puedes permitir esos pensamientos en tu mente de división y de destrucción en tu familia. Aló. El enemigo está maquinando cómo te va a divorciar, cómo le mete la zancadilla a tu esposo o a tu esposa con el mozo, con la moza, para dañar tu familia. Aló. Mire, Primera de Reyes 19:3, la primera parte dice: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Lo siguiente que quiero verte, mire, la palabra dice: viendo pues el peligro. ¿Qué es lo que ves tú todos los días? ¿Qué es lo que estás viendo en la semana? Elías vio el peligro, pero no vio la gloria de lo que el Señor ya había hecho con él. Aló. Y tampoco vio la gloria de lo que podía hacer. Él estaba viendo el peligro, pero él no comenzó a ver cómo en el tiempo de la sequía le mandó cuervos y le mandó un arroyo donde podía beber, y donde el cuervo le traía pan y carne. Él vio el peligro, pero no vio cómo Dios utilizó hasta una viuda para sostenerlo a él con harina y con aceite. Aló. Él vio el peligro de ese mensaje, porque ni siquiera era algo real. Era simplemente una carta que le habían mandado, un papel que le habían mandado. No vio el peligro con 450 profetas de Baal en físico, hermano. Ahora, para dejarse vulnerar por una carta, por un mensaje. Y lo que te quiero decir hoy con esta palabra es: yo no sé qué sea lo que estés viendo hoy, que no sea de tu agrado, que entristezca tu corazón.
Yo quiero que tú puedas ver, alzar tus ojos y mirar las cosas que Dios ha hecho durante los últimos años contigo. Levanta tus manos, yo te voy a profetizar. Y de la misma manera que Dios lo ha hecho en el pasado, también lo hará en el presente y también lo hará en tu futuro. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Mire, no se quede viendo eso. ¿Qué nos quedamos viendo? A veces somos tan especialistas para ver lo malo y no vemos lo bueno. Esa naturaleza errada en nosotros. Somos especialistas. Hay 10 cosas buenas, pero somos especialistas de ver una mala de 10. ¿Cuántos saben a qué estoy hablando? Sí. Yo quiero, varona, mire a su mujer, a su esposo, mírela. Mírele la carita, vea. Tiene 9 de 10. 9 de 10. No se queje. Dígale, mujer, no te quejes. Dígale. 9 de 10. Usted, varón, también dígale, no se queje. 9 de 10. Pero el enemigo, ¿qué hace? Vamos a verle. Pastor, pero es que mire, es que es esta. Yo sí, hija, pero es que hay 9 más. 9 cosas buenas. ¿Cuánto me están entendiendo? Mire, Elías dice que viendo pues el peligro se levantó y se fue. Lo siguiente, para los que toman notas, que te quiero decir en esta mañana. Este mensaje es para alguien hoy aquí. ¿Sabe qué me decía el Señor con esta palabra? No huyas de tus problemas. Hay alguien que necesita escuchar la voz de Dios que le dice, no huyas de tus problemas. Es mejor enfrentarlos. ¿Sabe que yo llegué a una conclusión con esto? Y es que la gente le encanta huir de los problemas, Kevin. La gente le encanta huir de los problemas, Diego. ¿Usted sabía eso? Le encanta huir. Yo decía, pero ve, somos buenos para huir de los problemas. A los problemas buscamos huirles, pero no huimos. O sea, bacano que esa experiencia, que esa práctica la pudiéramos aplicar para también huir de nuestros pecados. Aló. Somos buenos para huir del problema, pero somos malísimos para huir del pecado. Porque a lo único, déjame decirte algo, a lo único que tú le tienes que huir es al pecado. Es mejor que digan, aquí corrió un cobarde, que aquí murió un valiente. Huya del pecado, pero no huya de los problemas. Nos cuesta enfrentar los problemas. Nos cuesta reconocer y decir, pastor, mire, tengo un problema con mi esposa, tengo un problema con mi esposo, pastor, tengo un problema en mí mismo, no me aguanto ni yo misma, pastor, estoy loca. Nos cuesta. Pero ¿qué hace la gente? Comienza a correrse. Tiene un problema y se va corriendo. ¿Qué pasa en los matrimonios? Hay un problema y en vez de enfrentarlo, se van corriendo. Y el marido te dice, ¿qué tenés? Nada. Oh sí, te creo. Aló. Dígale a la persona que está a su lado, le están hablando, compa, dígale, vea. Yo veo gente que mira así, miradita china, así rayada. Mire, lo siguiente. Mire lo desenfocado que estaba Elías. Una persona desenfocada, anote allí, siempre se va a caracterizar por huir de sus problemas. Muéstreme una persona que huya de sus problemas y yo le voy a mostrar una persona que hace rato perdió el enfoque. Ahora, el mensaje de Jezabel, la intención de Jezabel era clara. Era precisamente que él se moviera del lugar de su asignación. El mensaje de Jezabel, la intención de Jezabel era que Elías se moviera con ese mensaje, con ese mensajero, se moviera del lugar de su asignación. ¿Sabes que cuando perdemos el enfoque nos movemos de lugares de donde no debemos movernos? Aló. ¿Sabe que un varón, una mujer desenfocada
se mueve de su hogar cuando precisamente Dios lo quiere allí en su hogar, ejerciendo sacerdocio, pastoreando su familia y no fuera de casa? ¿Aló? Si hay algo que es especialista Satanás en mover gente del lugar de asignación. Y yo te vengo a decir hoy de parte de Dios: no te muevas, iglesia. No te muevas del lugar de tu asignación. El lugar de tu asignación es el lugar secreto. ¿Aló? El lugar de tu asignación es esa familia preciosa que Dios te ha dado. El lugar de tu asignación es la iglesia donde Dios te ha colocado. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Donde Dios te ha bendecido, donde Dios te ha levantado. No te dejes mover. Una persona desenfocada está así como loco, como la loca. Ay, yo me voy por aquí. Ay, no, después me voy por acá. Ay, no, yo me voy por acá. Y usted ve que se la pasa así bailando. Le dicen bailando por un sueño. Ay, Señor, ay, ay, ay. Y a la hora de la verdad está igual o peor. Y no se ha dado cuenta que el problema está en su corazón, que se ha desenfocado y que se ha dejado mover por los dardos del maligno. Ahora, este mensaje también es para alguien hoy. Primera de Reyes 19. Mire lo que hace una persona desenfocada. Escúcheme. Estamos hablando del enfoque, pero estamos hablando del enfoque a través de las acciones que hace alguien que ha perdido el enfoque o que está desenfocado. Mari Yulini, Dios te bendiga. Está concentrada, ¿cierto? Yo la veo a María así, me mira así con ojos así. Dice: el pastor me persiguió toda la semana. No, yo no te he perseguido, hija, tranquila. Mire, Primera de Reyes 19, 3b. Dice que él salió y que para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. ¿A quién dejó? A su criado. ¿Cuál es el siguiente punto? ¿Qué podemos ver allí? Que Elías se aisló. Es decir, la palabra para ti en esta mañana es: no te aísles. Dígale a la persona que está a su lado: no se aísle. Elías se alejó de su criado. Elías se aisló de todo, pero primeramente se aisló de Dios. ¿Sabe que el desenfoque viene a nuestras vidas cuando primeramente nos aislamos de Dios? ¿Cómo así, pastor? No le entiendo. Le voy a explicar. Vaya a Primera de Reyes 17:8. Vaya, rápido. Primera de Reyes 17:8. Subraye eso. Le voy a dar 3-4 versículos. De lo importante. Mire cómo estaba Elías antes. Y ahorita vas a ver que Elías no estaba viviendo eso. Primera de Reyes 17:8 dice: vino luego a él, ¿qué cosa? Palabra de Jehová. Vino a él luego, ¿qué cosa? Palabra de Jehová. Vaya a Primera de Reyes 18:1, rápidamente. 18:1 dice: pasados, Primera de Reyes 18:1, pasados muchos días, vino, ¿qué cosa? Palabra de Jehová. Es decir, un Elías que era la palabra del Señor lo que lo movía. Aló. Pero como él no se renovó, como él se desgastó y no se renovó, usted se da cuenta que hace llover fuego del cielo sobre el altar, ora para que la lluvia venga sobre el pueblo de Israel. Una lluvia grande se escuchaba, pero algo pasó, hubo un vacío, hubo un espacio de tiempo, y en ese espacio de tiempo Elías se desconectó de la voz de Dios y comenzó a aislarse primeramente de Dios. Cuando uno está desenfocado, iglesia, uno se aísla de Dios. Entonces ya venir a la iglesia, ya, ay, qué pereza. Ay, es que todos los domingos. Ay, es que conectarse a la oración. Diga conmigo: peligro. Esa es la puerta para desenfocarte y para aislarte del Señor. Mire, ¿sabe qué me llama la atención? Que cuando uno está desenfocado se aísla aún de la gente que te sirve y la gente que te bendice. Porque ¿quién era el criado de Elías? El criado de Elías era el encargado de bendecirlo, de prepararle sus alimentos, de ayudarle en el ministerio. Pero él estaba tan desenfocado que aún de la gente que le bendecía se aísla. Y así hay mucha gente que se aísla del Señor, que se aísla de su mujer que le ayuda, de su esposo que le ayuda,
de sus hermanos de la fe que le ayudan, se aísla de su pastor que le sirve. ¿Por qué? Porque no se ha dado cuenta que ha entrado en una etapa de desenfoque. Dígale a la persona que está a su lado: no te aísles. Dígaselo fuerte: no se aísle. Mire, aquí, dígale: esto se va a poner bueno. Dígale, porque es que esto se va a poner bueno. Mire. Dice la palabra en el versículo 4, dice: y él se fue por el desierto. ¿Cómo son los desiertos? Escúcheme. ¿Será que hay mucha gente en un desierto? Eso es solo, eso es ahí, como digo yo, por allá donde el diablo fuma marihuana, así allá en el desierto. Es árido. Elías procuró irse al desierto, estar distante de la gente. ¿Alguna vez has dicho: ay, yo no quiero que nadie me diga nada, yo no quiero que nadie me llame, ay, yo no quiero que nadie me visite? Dígale a la persona: cuidado con eso. Cuidado con eso. Ay, es que yo quiero estar solo, yo quiero estar sola. Ay, que nadie me joda. ¿Aló? Te aíslas de Dios, te aíslas de la gente que te bendice y quieres estar en lugares solitarios. ¿Lugares qué? Solitarios. Me voy a adelantar un poquito, pero después vuelvo. Me voy a adelantar un poquito. ¿Sabe? Si usted prestó atención, Elías, ¿a dónde se fue después? A una cueva. ¿Cuántos conocen a alguien que... ¿Cuál es la cueva del siglo XXI, pastor? Diga conmigo: La Pieza. Esa es la cueva del siglo XXI. Le pregunto: ¿usted conoce a alguien, Giovanna, que le gusta estar encerrada en la pieza? Y una vez va a hacer visita: ¿y dónde está fulano? Rocío, ¿dónde está fulano? Un ejemplo. Y en la pieza. Bueno. Y después uno vuelve: Fernando, ¿dónde está? En la pieza. ¿Y qué es la pieza sino una cueva? Ahora le voy a explicar. A veces en tu familia hay gente que tú tienes que luchar para sacarlos. ¿De dónde? ¿De dónde? Esta gente está aprendiendo la palabra. Miren, dice la palabra en verso 4. Miren lo que llevamos y apenas vamos en 4 versículos, pero yo creo que vamos a terminar. Dice la palabra: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Póngale atención a esto. Dice: y deseando morir, se dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor yo que mis padres. ¿Sabe cuál es el peligro de desenfocarnos, amados? El peligro del desenfoque es que nos hace perder el propósito, la asignación, el norte, el rumbo, y por ende ya no nos vale la vida. ¿Sabe que hay mucha gente que en silencio, que quizás está hoy aquí y en silencio está luchando? Si se quita o no se quita la vida, con pensamientos suicidas, porque ha perdido el enfoque. Cuando usted está enfocado, usted se da cuenta que usted tiene mucho por hacer. ¿Cuántos tienen mucho por hacer en esta tierra? Digan amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor, hermano. Y yo le digo una cosa: si Dios me lleva, pues amén. Pero yo le digo al Señor: Señor, todavía no, porque tengo mucho que hacer aquí en Santander, en el norte del Cauca y en Colombia. Ese debe ser tu pensamiento, hermano. Hay mucho que hacer todavía. Pero cuando perdemos el enfoque, cuando nos desenfocamos, ya la vida no nos vale. Mire ahí el profeta Elías diciendo: Señor, quítame la vida. Él deseaba morirse. ¿Cuántas veces has deseado morirte? Ahí en el secreto, ahí en el silencio. Una persona enfocada no va a desear morirse, porque sabe que el propósito que tiene que desarrollar todavía es grande. Él quería quitarse la vida. Elías había perdido el deseo de vivir. Pero también cuando uno está desenfocado, préstele mucha atención a esto, porque son palabras que parecen sencillas, pero son muy profundas y poderosas. Él comenzó a decir: Señor, no soy mejor que mis padres. Cuando uno está desenfocado, comienza las comparaciones. ¿Comienza qué cosa? ¿Te conoce gente que en vez de avanzar, claro, como está desenfocado,
en vez de avanzar, se la pasa todos los días comparándose con alguien o con algo. ¿Aló? Ay, amor, es que mira que la vecina sí consiguió esto y nosotros, ¿ya cuánto tiempo llevamos? 15 años aquí con los mismos chécheres, con los mismos muebles, con la misma ropa vieja y la vecina. Precisamente el desenfocado, ¿por qué está desenfocado? Porque está mirando lo que los otros están haciendo, lo que los otros están recibiendo, en vez de enfocarse en su propósito y en su llamado. Aló. Dígale, allí te hablan, pues, decirle, allí te hablan. Mire, tú no puedes gastar el tiempo viendo lo que otros hacen, lo que el otro hace o lo que el otro tiene. ¿Cuántos dicen amén a esto? Yo no tengo tiempo para ver lo que los demás están haciendo. Yo tengo que estar enfocado en la misión, en la asignación, en el propósito que Dios me ha dado. Aló. Primera de Reyes 19:9. Escúcheme. Dice: y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová. Ahora sí se le activó nuevamente la palabra de Jehová. Pero ¿cuál fue la palabra de Jehová? Dice Primera de Reyes 19:9. Se le activó la palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí? Yo creo que Dios le está diciendo a alguien: ¿qué haces aquí? ¿Qué significa qué haces aquí? Una persona desenfocada le gusta vivir en cuevas, esconderse en una cueva. Y yo vengo a decirte, si a ti te gusta estar en las cuevas, vengo a decirte, no pierdas el tiempo escondido en una cueva. Aló. Mire, le voy a decir esto y yo quiero que usted lo capture. Hay gente que debe, digo debe y no tiene. Ya voy a entender el porqué. Hay gente que debe y no tiene, digo debe, tomar la decisión de salir de la cueva. ¿Por qué le digo debe? Porque el Señor no te va a obligar. Mire, ¿cuántas veces leímos allí que el Señor iba y lo buscaba a Elías y le decía: levántate y come, y levántate y come, y levántate y come, y lo fortalecía? Y el hombre, ¿dónde estaba? En la cueva. Dígale a la persona que está a su lado: Dios no obliga a nadie. Por eso le digo debe salir de la cueva. Por eso él estaba diciendo: ¿qué haces aquí? Ese ¿qué haces aquí? Es la pregunta que Dios hace en esta mañana para alguien que está metido en una cueva y que tiene que salir, que debe salir de una cueva. Debe, no tiene. Debería salir de una cueva. ¿Por qué, pastor? Porque la cueva no es tu lugar. En la cueva hay soledad. Hay soledad. Por eso debes salir de la cueva. La cueva no es tu lugar, iglesia. Entiéndelo, por favor. En la cueva estás distanciado de las personas que te aman. Aló. ¿Sabe que a veces uno mismo se hace el daño? Uno mismo es el que toma la decisión de distanciarse de las personas que uno lo aman y de distanciarse de las personas que a uno lo bendicen. ¿Cuánto me están entendiendo acá? Mire, quiero terminar con algo. Mire, le voy a dar la ñapa y terminamos. Primera de Reyes 19, versículo 10. Quiero que preste mucha atención, por favor. ¿Ya lo tiene? Primera de Reyes 19. ¿Ya lo tiene? Ok. Mire qué tremendo esto. Dice la palabra: él respondió. En el 9 vuelve otra vez y le dice: ¿qué haces aquí? Yo veo al Señor en su amor, en su misericordia, insistiéndole a tanta gente a que persevere, a que se enfoque en lo verdaderamente importante. Pero a veces somos como Elías. Somos cabezones como Elías. Y mire lo que pasa en el verso 10. Dice la palabra: él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado. Eso, si usted no lo lee en contexto, eso puede sonar muy bonito, pero yo quiero que usted entienda que eso que usted acaba de leer es una vil mentira. ¿Qué es? ¿Cómo así, pastor? El pastor se enloqueció.
Mire, ¿cuál es el siguiente punto? Una persona desenfocada se vuelve argumentosa, mentirosa y llena de excusas. Se lo voy a demostrar. Vaya a la palabra Primera de Reyes 18:4 para que usted lo lea y entienda. ¿Por qué el profeta está mintiendo? Pero él miente por su desenfoque. Primera de Reyes 18:4 dice la palabra de Dios: porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías, diga conmigo, Abdías, tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan. O sea que él no era el único. ¿Ya está entendiendo por dónde voy? ¿Usted conoce esas personas que en la vida se creen los únicos? Ay, es que a mí solamente, pastor, solo a mí me pasan estas cosas y yo no sé por qué. Sí, ¿conoce a alguien? Conozco muchos en la iglesia del Señor que son las víctimas. Mire lo peligroso. Una persona desenfocada se vuelve argumentosa. Entonces Dios le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Dios le está diciendo: esta cueva, yo no te quiero ver en esta cueva. Y él le dice: no, es que yo soy el único. Voy a matar por una carta, por un mensaje. Físicamente, de verdad, con 450 profetas de Baal, y ahora por un papelito dice que le van a matar. Así nos volvemos cuando perdemos el enfoque. Todo es un argumento, todo es un pero. Hasta nos volvemos mentirosos y nos volvemos llenos de excusas. ¿Por qué? Porque hemos perdido el enfoque. ¿Conoce a alguien así? Y finalmente, para que oremos, Primera de Reyes 19, versículo 13. Mire, leámoslo desde el 13 al 16. Dice la palabra: y cuando lo oyó Elías, Primera de Reyes 19:13, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué fue lo que dijo la voz? Oiga, ¿hasta cuándo? Iglesia, ¿hasta cuándo Dios nos va a volver a hablar las mismas cosas, iglesia? ¿Hasta cuándo? Y dice la palabra en el versículo 14: y él respondió: he sentido, otra vez el argumento, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Es decir, él estaba argumentándose y justificándose del por qué estaba en la cueva, cuando Dios le estaba diciendo: no me digas tus argumentos, lo que tú crees, tus excusas por las cuales estás en la cueva. Yo te estoy diciendo, esa cueva no es tu lugar. Pero Elías no entendía. Elías era aquí como medio brutico, estaba durito. Y dice el versículo 15: y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, diga conmigo, Eliseo hijo de Safat de Abel Meola ungirás para que sea profeta. Como lo decía al inicio, el desenfoque te va a llevar a perder algo que luego no vas a poder recuperar. Él era el profeta y Dios le dijo: no, ya, usted no se quiere enderezar, me va a tocar llamar a alguien que tome su lugar. Recuerde Esaú, que vendió las primogenituras por un plato de lentejas, desenfocado Esaú. Recuerda al rey Saúl, que perdió la bendición de ser el primer rey de Israel por desenfocado. Recuerda a David, que en algún momento de su vida también se desenfocó. Y recuerda hoy Elías. Y el mensaje es claro, iglesia. No podemos arriesgar, por lo menos yo no sé tú, pero yo no quiero arriesgar por estar desenfocado el perder cosas. Y mire, termino con esta palabra. Yo quiero que todos se pongan de pie y vayamos con las palabras, con las Biblias, con los celulares, a Primera de Corintios 9. Primera de Corintios 9, rápidamente, versículo 27. Todos.
Ya lo tienes. Enfoquémonos, iglesia, en lo verdaderamente importante. Enfoquémonos en las cosas eternas, iglesia, porque estamos viviendo tiempos, ustedes lo saben, yo no tengo que decírselo. Los tiempos que estamos viviendo son tiempos peligrosos. Alguien ayer me decía, pastor, yo le decía a Fernando hoy en la mañana, me decía, pastor, yo tengo claro que en la noche yo no tengo nada que hacer en la calle. Y mire, y si esto lo dice Pablo, que después de Jesús en el Nuevo Testamento fue el mayor referente en la historia del cristianismo, ¿qué será de nosotros? ¿Qué dice Pablo? Pablo dice en 1 Corintios 9:27, dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser ¿qué? Yo mismo venga a ser ¿qué? Mire cómo terminó Elías, desenfocado. Claro, fue un gran hombre de Dios, sí, pero ¿cómo terminó? Otro tomó su lugar. Y yo vengo a decirte que tú eres un privilegiado y una privilegiada de Dios, y que necesitas mantenerte enfocado en el Señor, en las cosas importantes, para que otro no tome tu lugar, para que otro no tome tu bendición. Levante sus manos y vamos a orar. Padre celestial, hoy te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor, porque hoy tú nos has hablado, Espíritu Santo de Dios. Hoy reconocemos la importancia de renovarnos en Cristo. Yo quiero que allí donde está, usted levante sus manos, cierre sus ojos y se meta con el Señor en este momento. Dios ha hablado, la palabra ha sido clara, ha sido liberada, ha sido desatada. Y tú necesitas en este día volver a renovarte con Cristo. Oro por las personas, Señor, que hasta hoy se encontraban desgastadas físicamente. Haz algo nuevo, Señor. Este es el año de la renovación. Trae nuevas fuerzas. Si usted se siente cansado, si usted se siente desgastado físicamente, espiritualmente, emocionalmente, yo le voy a pedir por favor que se ponga de rodillas. Yo voy a orar por usted. Si usted se siente desgastado, si en algún momento te has sentido desgastado físicamente, ponte de rodillas. Si te has sentido desgastado emocionalmente, ponte de rodillas, porque el Señor te va a fortalecer. Si te has sentido desgastado espiritualmente, allí en tu fe, ponte de rodillas y ora al Señor. Hoy vas a recibir una renovación de parte del Señor. Hoy vas a recibir un poder de Dios que te renueva. Algo nuevo que Dios hace contigo en esta hora. Algo nuevo que hace Dios en tu corazón. En el nombre poderoso de Jesús. Hay poder de Dios que va a caer sobre ti allí mientras estás de rodillas clamando, postrado, postrada delante del Señor. Dígale: Señor, hoy entiendo que necesito renovarme. Hoy yo entiendo que necesito algo nuevo. Hoy yo oro por las personas que dicen: Señor, esta palabra yo la tomo porque necesito algo nuevo en mi vida de oración, porque mi vida de oración se había vuelto monótona, se había vuelto religiosa, Señor. Pero tú traes una renovación espiritual. Tú traes una renovación espiritual en las vidas, en los hombres, en las mujeres, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Hoy tú traes una renovación en la adoración, Señor, en esta iglesia, en este pueblo tuyo, Espíritu Santo de Dios. Señor, las personas que estaban cansadas, tus palabras dice, Señor, que tú renuevas las fuerzas como las de un búfalo. Y hoy el Señor coloca en ti una nueva fuerza, iglesia. Hoy el Señor coloca una nueva fuerza en el nombre de Jesús. Una nueva fuerza para continuar en el matrimonio, una nueva fuerza para continuar en la crianza de tus hijos, una nueva fuerza para continuar en tu empresa, una nueva fuerza para continuar en tu estudio. Recibe esa nueva fuerza en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús. Esta iglesia es renovada por el Espíritu Santo. Esta iglesia es renovada por el Espíritu Santo de Dios. Y por eso hoy te damos gracias, bendito Rey. Por eso hoy te alabamos, Señor. Dígale al Señor Jesús: Señor Jesús, lo pequeño no me va a volver vulnerable. Señor, lo pequeño no me va, Señor, a desestabilizar. Ya no más. Señor, esas cosas pequeñas que estaban provocando daños grandes en mi vida,
Hoy entiendo el porqué. Hoy me estoy renovando y hoy tomo la decisión de no dejarme afectar. Señor, tú levantas una iglesia resiliente, con una capacidad como la que tenía Elías en sus comienzos, Elías en sus inicios, que la sequía no lo volvía vulnerable, no lo desestabilizaba, la escasez no lo desestabilizaba, ni la muerte, ni la enfermedad, ni el hambre, ni la persecución, nada, nada. Dígale: Señor, yo quiero ser un árbol plantado junto a las aguas. Vamos, clama y dile: yo quiero plantarme, Señor, que nada me mueva, que los vientos no me muevan, que los problemas no me muevan, en el nombre de Jesús. Señor, que la tristeza no nos mueva. Espíritu Santo de Dios, te lo pedimos en esta hora, Señor. Oh, te glorificamos, Espíritu Santo de Dios. Oh, ponga su mano en su mente en este momento, iglesia. Ponga una manita en su mente, en su cabeza, y dígale: Señor, gracias porque tú me has dado la victoria en mi mente. Hay una victoria en mi mente, hay una victoria, Señor. El enemigo ya no me va a ganar más la batalla en mis pensamientos, no, sino que hay victoria, Señor. Y esos pensamientos contrarios se van, son disueltos. La mente de Cristo viene sobre ti, amado. La mente de Cristo viene sobre ti, amada, en el nombre de Jesús. Pensamientos de bien y no de mal, pensamientos de bien y no de mal en la iglesia del Señor. Pensamientos de bien y no de mal, por el poder del Espíritu Santo. Ahora va a decirle al Señor: Señor Jesús, dígale fuerte: Señor Jesús, no huiré más de mis problemas, los enfrentaré, porque tú estás de mi lado. Los enfrentaré, porque tú estás de mi lado. Oh Señor, yo oro. Si tú reconoces que eres de esas personas como Elías, que se aísla, te has aislado de Dios. Sabe que no puede estar en la iglesia y estar aislado de Dios. Sabes que si tú eres de esas personas que tienen la tentación, la lucha de aislarte de las personas que te bendicen, de las personas que te ayudan, ese es el plan del enemigo: aislarte de la bendición de Dios, aislarte de los hombres y mujeres que te pueden bendecir, que te pueden ayudar. Y te gusta encerrarte, te gusta aislarte. Dígale: Señor, ayúdame, bendito Rey, Señor. Hoy entiendo, Señor, que solo me vuelvo vulnerable al enemigo. Señor, que sola me vuelvo vulnerable al enemigo. Señor, como hablaba ahora la pastora, somos parte de un cuerpo, somos parte de una familia. Espíritu Santo de Dios, ahora quiero que todos se pongan de pie y va a tomar la mano de la persona que está a su lado. Todos tomados de la mano, las familias allí, todos allí. Cierre sus ojos, no pierda el espíritu. Oh, Señor, somos una familia. Espíritu Santo de Dios, somos una familia. Y allí, mientras tú le coges la mano a las personas que están a tu alrededor, vas a sentir una gracia especial, vas a experimentar una gracia especial, que es la gracia que viene a través de la unidad. Tú no estás solo, tú no estás sola. Yo le hablo esta palabra hoy a esos hombres, a esas mujeres que se habían sentido solas y solas viviendo un proceso, solos y solas viviendo una situación. El Señor te dice: no estás sola. No estás sola, hija, en el nombre de Jesús. No estás solo, no estás solo. Ahí está, hay una familia que te rodea. Hay una familia que te rodea, hay una familia que te fortalece. Mientras tú le tomas los brazos a otro, eso es Dios proféticamente tomando tus brazos y fortaleciéndote. Oh, sí, Señor. Gracias, bendito Rey. Gracias, Señor. Hay gente que está siendo fortalecida. Oh, levanta los brazos de esa persona, levántalos allí proféticamente. Mira cómo Dios levanta tus brazos a través de otro hermano en la fe. Cómo Dios levanta esos brazos que a veces quieren desmayar, que a veces están caídos. Mira cómo Dios los levanta, cómo Dios fortalece tus brazos. Te damos gloria a ti, Padre. Te damos gloria a ti, Espíritu Santo de Dios. Señor, y yo quiero orar también, Padre Celestial. Y usted va a hacer esta declaración conmigo y va a decir: Señor Jesús, bien fuerte, Señor Jesús, hoy tomo la decisión de salir de la cueva en el nombre de Jesús. Salgo de la cueva, mi lugar no es la cueva. Oh Señor, y allí va a levantar sus manos.
y va a decirle: Señor, ayúdame a ser un hombre y una mujer enfocada. Que ninguno tome mi lugar, Señor. Que no me pase con lo que le pasó a Elías, que por estar desenfocado, otro tuvo que ungir a otro para que tomara su lugar. No, Señor. Tú nos has dado un privilegio muy grande. Tú nos has dado una bendición muy grande, y ninguno tomará nuestro lugar. Señor, yo quiero desatar esta palabra que está en Primera de Corintios 4:18, Señor, y quiero bendecir a tu pueblo con esta palabra, Señor Jesús. Yo quiero pedirte, Espíritu Santo de Dios, como está escrito aquí en Corintios, Señor Jesús 4:18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Dale fuerte ese aplauso al Señor, iglesia. ¿Cuántos están bendecidos en esta mañana? Salude a 4 a 5 personas, abráceles y dígale: vamos por más. Dios les bendiga, amados. Les amamos.